¿DC tiene mala suerte o sigue tomando malas decisiones? Porque después de ver Supergirl salí del cine con una sensación muy rara realmente. No pensé que fuera una mala película, tampoco me pareció un desastre. De hecho, tiene algunas de las ideas más interesantes que hemos visto en este nuevo universo de DC. Para mí, el problema realmente es otro. La película pasa casi 2 horas construyendo un mensaje sobre el trauma, la justicia y la venganza, solo para llegar al final y contradecir lo que ella misma estaba intentando decir. Y cuando más pensé en ello, más evidente me pareció, porque el mayor enemigo de esta Supergirl no es Crane, ni la taquilla, ni siquiera la inevitable comparación con Superman, es su propio guión. La recepción de Supergirl ha sido bastante dividida. Algunos espectadores destacan su tono cósmico, su estética visual y una protagonista claramente distinta de Superman, aunque a mí se me pareció más a Guardianes de la Galaxia. Otros creen que la historia nunca termina de desarrollar todo su potencial, y los números ayudan a entender por qué existe esta división. La película recaudó alrededor de $126 millones a nivel mundial, frente a un presupuesto estimado de 170 o 186 millones de dólares. Pero este video no va sobre taquilla, porque una película puede fracasar comercialmente y aún así tener grandes ideas. Y justamente ahí está el caso de Supergirl. No creo que su principal problema sea la falta de ambición. Creo que es exactamente lo contrario. Tiene demasiadas ideas interesantes, simplemente no sabe cómo llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Para entender por qué el final genera tanto debate, primero hay que entender quién es Kara en esta historia. Y ahí es donde la película realmente creo que comienza bien. A diferencia de Superman, Kara recuerda a Krypton, recuerda su cultura, recuerda a su familia y recuerda cómo perdió absolutamente todo. Esa diferencia cambia por completo el personaje. Kara, sin embargo, creció en la Tierra construyendo una identidad humana. Kara vive cargando los recuerdos de un mundo muerto. Eso convierte el trauma en el verdadero motor emocional de la historia. Por eso funciona tan bien la relación con Ruthie. Ambas son personajes definidas por la pérdida, ambas han visto destruir su mundo y ambas creen que encontrar al responsable podría ayudarlas a sanar. Sobre el papel es una premisa que digamos que está bien, sólida, no gran cosa, pero bien. Porque la pregunta que plantea no es quién ganará la pelea, la pregunta es mucho más interesante. Es, ¿qué haces cuando el dolor se convierte en tu única razón para seguir adelante? Pero entonces la película introduce uno de los cambios más polémicos de toda esta nueva versión de Krypton. Algo que llamó mucho la atención fue cómo la película reinterpreta ciertos elementos relacionados con la familia kryptoniana. Y quiero ser claro, no tengo ningún problema con que una adaptación cambie el canon. Las adaptaciones siempre cambian cosas, a veces incluso la mejoran. Por ejemplo, el final de Watchmen es mejor que el del cómic, y eso no se discute. El problema aparece cuando esos cambios afectan ideas fundamentales y luego no exploran sus consecuencias. La película plantea una interpretación bastante particular sobre los kryptonianos y el papel que iba a desempeñar Kal-El o Clark al llegar a la Tierra. Es una idea que podría generar debates muy interesantes, y sí, sé que lo hizo en el 2025 cuando salió, pero el guión apenas lo desarrolla. Y eso provoca una sensación extraña, como si se estuvieran modificando elementos importantes del mito de Superman sin dedicar el tiempo necesario para justificarlo, lo cual para mí es un error fatal y a la vez es una oportunidad desaprovechada. Esto es lo mismo en Superman 2025, cuando los padres de Superman literalmente mandaron a su hijo a conquistar el planeta. La idea causó mucho temor, pero no fue desarrollada apropiadamente. Y aquí en Supergirl vemos cuando los padres de Kara ven la nave y simplemente se dedican a decir, ahí va el conquistador del mundo, dándose a entender que Jor-El sí tenía la intención de que su hijo conquistara el mundo. Yo creo que eso es una idea peligrosa, interesante, pero mal construida. Algo parecido ocurre también con Argo City, la ciudad donde vive Kara. La película nos dice que es una parte de Krypton que logró sobrevivir, pero esa supervivencia viene acompañada de una tragedia. La radiación acaba envenenando lentamente a sus habitantes, entre ellos la propia familia de Kara. Y aquí surge una pregunta que el guión nunca responde de forma satisfactoria. Si Zor-El, el hermano de Jor-El, entendía lo que el Sol Amarillo podía hacer por los kryptonianos, es decir, su poder y darle todas esas habilidades, ¿por qué no se exploró más profundamente la posibilidad de salvar a otros? O sea, ¿por qué solamente mandó a Kara?
La respuesta podría existir. Tal vez no había tiempo, tal vez la tecnología era insuficiente o tal vez el riesgo era demasiado grande. El problema es que la película nunca se detiene a explicarlo. Y cuando una historia evita responder una pregunta tan importante, el espectador siente que faltan piezas dentro del rompecabezas. Pero ninguno de estos puntos es el verdadero problema. El verdadero problema llega en el acto final. Y es ahí donde la película empieza a pelearse consigo mismo y totalmente a aburrirme. Durante prácticamente toda la historia, Cara intenta impedir que Ruthie se consuma por la venganza. Una y otra vez le repite la misma idea. Matar a Crane no va a devolverte a tu familia, no va a curar tu dolor y no va a cerrar tus heridas. Y este mensaje tiene totalmente sentido porque Cara está hablando desde la experiencia. Ella también sabe lo que significa vivir con una pérdida imposible de reparar. Ella también sabe lo fácil que es convertir el dolor en rabia. Por eso el conflicto funciona. Porque Cara intenta evitar que Ruthie cometa el mismo error que ella comprende también. Y entonces llegamos al clima. Ruthie está frente a Crane. Tiene la oportunidad de matarlo. Puede completar la venganza que le ha perseguido durante toda la película. Pero Cara la detiene. Le pide que no lo haga. Le pide que no permita que el odio controle el resto de su vida. Y Ruthie finalmente baja la espada. Ahí todo tiene sentido. Y entonces pasa algo. Cara mata a Crane. La defensa más habitual de esta escena es que Cara está sacrificándose moralmente, que está protegiendo a Ruthie, que evita que la joven cargue con la culpa y decide asumir ella misma el peso de esa decisión. Es una interpretación válida, lo voy a dejar pasar. Pero el problema no es la idea, el problema es la ejecución, porque la película nunca construye adecuadamente esa transformación. No vemos a Cara enfrentarse seriamente a la contradicción, no vemos un conflicto moral suficientemente profundo, no vemos una evolución que haga inevitable esa decisión. Lo que vemos es un personaje defendiendo una postura durante toda la película para actuar de una manera opuesta en el momento decisivo. Y esas son dos cosas que lamentablemente debo decir son totalmente diferentes. Por eso la pregunta central de Supergirl termina sin respuesta. ¿La película está diciendo que la venganza destruye a las personas? ¿O está diciendo que la venganza es aceptable siempre que la ejecute la persona correcta? Porque si matar a Crane condenaba a Ruthie, ¿por qué no condena también a Cara? Y si la condena, ¿dónde están las consecuencias emocionales de esa decisión? Este es el vacío que deja al final, no una ambigüedad fascinante, sino una conclusión incompleta. Y es precisamente por eso que considero que Supergirl no es una película genérica. Las películas genéricas suelen ser olvidables. Esta no. Esta tiene ideas, tiene personalidad, tiene temas interesantes, tiene una protagonista diferente. Su problema es otro. Plantea preguntas realmente buenas, pero no encuentra respuesta a la misma altura. Y cuando llega el momento de cerrar el viaje de Cara, el guión parece olvidar el mensaje que lleva construyendo desde el principio. Por eso creo que el mayor enemigo de esta Supergirl no es Crane, no es Superman y no es la taquilla. Es un guión que no logra decidir qué quiere decir sobre la justicia, la venganza y el dolor. Pero ahora la pregunta es para ustedes. ¿El final de Cara les parece una contradicción? ¿O creen que realmente es una decisión coherente con una heroína que intenta proteger a Ruthie? Lo leo en los comentarios y si les gustó este análisis, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campana. Si quieren más análisis de cine, superhéroes y cultura pop, aquí tienes otro video que seguramente les va a interesar. Nos vemos en la próxima y esto es Spoiler. Bye bye.